Hoy nos zambullimos en un peso pesado de la filosofía. La fenomenología del espíritu de Hegel, de 1807. Suena intimidante, ¿verdad? Sí, bastante. Pero en el fondo es la historia de un viaje increíble, el de la conciencia humana. Exacto. Es la obra que lanzó a Hegel, y es clave para entender su idea del idealismo absoluto. Idealismo absoluto. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a diferencia de Kant, para Hegel la razón y la realidad son una misma cosa. No están separadas. Todo emana de lo que llama Geist. Geist, espíritu o mente universal. Eso es, espíritu o mente universal. Es la fuente de la realidad. Y nuestra misión aquí, basándonos en el análisis que tenemos, es seguir ese viaje paso a paso. Desde cómo creemos conocer algo súper simple, hasta lo que él llama el saber absoluto. Para eso hay que entender su herramienta clave, la dialéctica. Fundamental. Pero, ojo, no es solo un método para discutir. Para Hegel, la dialéctica es la estructura misma de la realidad. La estructura. Sí, un proceso de 3 tiempos. Algo se afirma, digamos, una tesis. Luego se niega, la antítesis. Y de esa contradicción, de ese choque, surge algo nuevo. Que supera lo anterior, pero lo conserva de alguna forma. Exactamente. Eso es la síntesis, o lo que él llamó Aufhebung. Piensa en una semilla. Se niega como semilla para ser planta, pero la planta es la realización de la semilla. Ok, lo tengo. Arranquemos el viaje entonces. Primera parada, certeza sensible. La más básica. La idea de sé que esto es real porque lo veo aquí y ahora. Parece lo más directo, ¿no? Lo más seguro. Parece, pero Hegel le da la vuelta rapidísimo. Fíjate, intentas decir esto o ahora. Y te das cuenta de que usas palabras universales. Ahora vale para cualquier momento. Esto para cualquier cosa. O sea que lo que parecía súper concreto resulta ser vacío, abstracto. Necesitamos conceptos para capturar la realidad. Siempre hay mediación. El conocimiento no es inmediato. Fracaso de la certeza sensible. Entonces, ¿qué hace la conciencia? ¿A dónde va? Intenta otra cosa, la percepción. Ya no es solo esto, sino una cosa con varias propiedades. Por ejemplo, esta sal es blanca y granulada. Vale, ya no es solo el instante, sino el objeto con sus características. Pero, ¿qué mantiene unidas esas propiedades, la blancura y lo granulado en la sal? Ahí está el truco. La conciencia se da cuenta. Soy yo la que las une en el objeto sal. O sea, ¿la unidad no está en la cosa misma? Sino en quién la percibe. Esto lleva al siguiente paso, el entendimiento. La conciencia ahora busca leyes, estructuras permanentes detrás de las apariencias cambiantes. Como las leyes de la física, por ejemplo. Exacto. Pero de nuevo, sorpresa, se da cuenta de que esas leyes también las pone el propio entendimiento para organizar la experiencia. Varia vuelta. Entonces, el foco cambia completamente. Totalmente, del objeto al sujeto que conoce. Y aquí, justo aquí, nace la autoconciencia. El yo se vuelve consciente de sí mismo. Y ahora se pone la cosa intensa, ¿no? Porque la autoconciencia se da cuenta de algo crucial. ¿Qué necesita? Que necesita otra autoconciencia para saber quién es. Necesita ser reconocida. No puede existir sola. Exacto. Clave. Y esto nos lleva a una de las partes más famosas y, bueno, más potentes de la fenomenología, la dialéctica del amo y el esclavo. Uf, sí. Suena fuerte. Es literal. No necesariamente literal. Es más bien una lucha simbólica por el reconocimiento mutuo. Dos conciencias se enfrentan. Una está dispuesta a arriesgar la vida por ser reconocida como autoconciencia pura. Y domina. Es el almo. ¿Y la otra? La otra teme a la muerte. Valora más la vida biológica que el reconocimiento puro. Y cede. Se somete. Es el esclavo. Parece una victoria clara para el amo. Pero aquí viene el giro hegeliano genial. El amo depende totalmente del reconocimiento del esclavo. Pero como el esclavo no es una conciencia libre e igual, su reconocimiento no satisface realmente al amo. Es un reconocimiento vacío. ¿Y el esclavo? ¿Qué pasa con él? El esclavo. Aquí está lo interesante. El esclavo es puesto a trabajar, a transformar la naturaleza para el amo. ¿Y en ese trabajo? Exacto. En ese trabajo, al dar forma al mundo, a los objetos, empieza a verse reflejado en lo que crea. Descubre su propio poder, su capacidad de transformar la realidad. Se da cuenta de sí mismo a través de su obra. O sea que, paradójicamente... Paradójicamente, es a través del trabajo
y la sumisión inicial que el esclavo encuentra una vía hacia la independencia y la autoconciencia verdadera. La libertad no es algo dado, se construye transformando el mundo. Fascinante esa inversión dialéctica. Pero el viaje de la conciencia sigue y se vuelve más interno, ¿no? Hablas de la conciencia desgraciada. Es como una lucha interior. Justamente. Es como si la lucha amo-esclavo se hubiera internalizado. Piensa en esa sensación de división profunda, de ser un yo finito, imperfecto, separado de algo absoluto, infinito, inalcanzable. Como la relación medieval con un dios lejano, quizás. Podría ser un ejemplo. Es un estado de sufrimiento, sí, pero es clave. Ese dolor, esa división, empuja a la conciencia a buscar lo universal dentro de sí misma, no fuera. Prepara el camino para algo más grande. Y eso más grande es la razón y el espíritu, el Geist. Aquí la conciencia ya no es solo yo, ¿verdad? Se vuelve colectiva. Exactamente. El Geist es la conciencia manifestándose en la cultura, las leyes, las instituciones, la historia misma. La historia humana es el despliegue, la autobiografía del espíritu, podríamos decir. Ya no es solo mi conciencia individual, sino la nuestra, desarrollándose en el tiempo. La historia como el escenario donde el espíritu se va conociendo a sí mismo. Así es. ¿Y todo esto culmina en? El saber absoluto. Suena, bueno, absoluto. ¿Qué significa realmente? Es el punto final del viaje. El momento en que el espíritu, la conciencia universal, se comprende plenamente a sí mismo y entiende que la realidad toda es su propia creación, su propia manifestación. Ahí entra la famosa frase. Lo real es racional y lo racional es real. Se cierra el círculo. El pensamiento y el ser son uno. Hegel cree que este entendimiento se logra pasando por etapas. El arte, que capta lo absoluto en la intuición sensible. La religión, que lo capta en la representación, en imágenes, y culmina en la filosofía, que lo capta en el concepto puro. La filosofía como la autocomprensión final de la historia. Exacto. La historia entendiéndose a sí misma a través del pensamiento filosófico. Uf, qué recorrido, de verdad, es un viaje. Desde la sensación más básica, pasando por la lucha por el reconocimiento, el trabajo transformador, hasta llegar a un espíritu colectivo que se entiende a sí mismo a través de la historia. Esa es la gran narrativa. La idea central parece ser que nuestra conciencia y el mundo no están separados, sino que se crean mutuamente en este baile dialéctico constante. Precisamente. Y el impacto de estas ideas fue, brutal, y sigue generando debate hoy en día. Claro. Pienso en Marx, por ejemplo. Exacto. Marx tomó la dialéctica hegeliana pero le dio la vuelta, la puso sobre sus pies. La lucha no es primordialmente de ideas o de conciencia, sino material, económica. Es la lucha de clases. Criticó a Hegel por idealizar el trabajo, ¿no? Sí. Para Marx, bajo el capitalismo, el trabajo no era fuente de autorrealización como en el esclavo hegeliano, sino de alienación. Y por eso llamó a la acción, a la praxis, para transformar esas condiciones materiales. Y después de Marx, otros también recogieron el guante. Claro, fenomenólogos, existencialistas. Sartre, por ejemplo, retomó fuerte la idea de la lucha por el reconocimiento, la mirada del otro, pero sin el final feliz reconciliador de Hegel. Para Sartre, el conflicto entre conciencias es algo más permanente, más fundamental en la existencia humana. Interesante ver cómo resuenan estas ideas. Y bueno, esto quizás nos deja pensando algo. Más allá de si aceptamos todo el sistema de Hegel, que es complejo y, sí, polémico, nos sigue vigente de alguna manera esa idea de que construimos quiénes somos, nuestra identidad, nuestra autoconciencia, al actuar en el mundo, al transformarlo. Y también en esa búsqueda constante, y a veces muy conflictiva, de que los demás nos reconozcan por quiénes somos. Es una buena pregunta. ¿Cómo vemos funcionar esa dinámica hoy? En nuestras interacciones diarias, en la sociedad, en las redes. ¿Dónde vemos reflejada esa necesidad de reconocimiento y cómo se juega con la acción en el mundo? Exacto. ¿Dónde la vemos hoy? Es algo para seguir masticando, ¿no?